Buenos días, el día de ahora vamos a hablar sobre glaucoma posterior a trauma. Para empezar, el trauma ocular es una causa muy común de pérdida de visión que puede conducir a un aumento de la presión intraocular y esta elevación persistente puede conllevarnos a que se produzca como tal una neuropatía. Dentro de esta evolución de la neuropatía óptica asociada al trauma, se puede ver asociada en un principio tanto temprano o un principio tardío, dependiendo propiamente de la lesión que ocurra en este tipo de trauma. Como tal, el glaucoma asociado a trauma es un conjunto de múltiples factores que vamos a ir abordando a lo largo de esta clase. Sin embargo, la principal característica de todas estas manifestaciones fisiopatológicas de las cuales vamos a ir hablando, básicamente van a ser por una reducida salida del humor acuoso a través de la malla trabecular y que se debe principalmente a un aumento en la resistencia de la salida de este humor acuoso. Vemos en esta diapositiva los diferentes tipos de trauma y los vamos a ir especificando a lo largo de la clase. En cuanto a su epidemiología, el libro menciona que es más comunes en varones y vamos a ver que es más frecuente en personas blancas menores de 20 años y que la incidencia anual de lesiones oculares que van a requerir tratamiento se estima más o menos en un 7% normalmente. De esta evolución del trauma hacia el glaucoma existe una fuerte relación entre los glaucomas que se derivan en pacientes con traumas penetrantes y traumas cerrados. Se estima que existe una progresión hasta casi un 3% en glaucomas penetrantes que van a llevar en traumas penetrantes que van a llevar al glaucoma y entre un 3 y a un 10% en trauma contuso. Como vemos en esta diapositiva, es más frecuente la progresión del glaucoma en trauma contuso o trauma cerrado específicamente. Y vemos que se estima que hasta un 10% de estos traumas en el trauma cerrado a lo largo de 10 años pueden progresar hacia un glaucoma. O sea, podemos tener que, vamos a tener posterior de un trauma, desarrollar un glaucoma en menos de un año o 10 años posterior al trauma. Entonces, este dato epidemiológico tiene una gran relevancia e impacto a nivel de la salud pública, pues se estima que casi un 20% de estos pacientes que sufren traumas a lo largo de la vida podrían desarrollar glaucoma y también algunos estudios más o menos reportan que el 60% de los IFEMAS, ya lo veremos adelante, de los IFEMAS traumáticos se deben a lesiones deportivas. Y como sabemos en nuestro medio, pues eso es como frecuente, ¿verdad? Las lesiones deportivas por las actividades que se realizan y por ello toma una relevancia este dato epidemiológico y nuevamente se recalca que suelen ser personas varones que oscilan entre edades de 20 a 30 años. Los pacientes, antes de entrar en cuanto a la definición, pues los pacientes deben de ser cuidadosamente asesorados sobre el riesgo del glaucoma a lo largo de la vida, ya que se sabe que el desarrollo del glaucoma puede estar presente hasta 50 años luego del trauma inicial. Y lo que habíamos visto anteriormente, que se recalca en un 10%, lo van a presentar a lo largo de los primeros 10 años. O sea que cada vez que nos llegue un trauma ocular, tenemos que tener claro estos tipos de datos epidemiológicos que conocemos y de esta manera recalcar a estos pacientes lo importante que es el examen periódico y una evaluación oftalmológica constante. Entonces, para contextualizar las definiciones, tenemos que tener claro la hipertensión ocular postrauma y el glaucoma postraumático. En un principio encontramos a las presiones mayores de 22 milímetros de mercurio en más de una toma y que van a requerir la necesidad de tratamiento
por esta presión elevada. Y a esto le vamos a llamar una hipertensión ocular postrauma. Y el otro espectro son los pacientes que van a tener presiones mayores de 21 milímetros de mercurio, que están usando medicamentos hipotensores, pero que ya llevan más o menos 3 meses después del episodio traumático y el requerimiento de estos medicamentos. O sea, llevan los 3 meses después del episodio y han requerido medicamentos. Entonces, a esto le vamos a llamar glaucoma traumático. Luego tenemos, bueno, que estas dos definiciones son claramente importantes porque eso va a permitir abordar a lo largo de la clase cómo lo vamos a ir mencionando con respecto a los diferentes tipos y al tratamiento específico según el tipo de trauma que se nos presente, ¿verdad? Y vamos a recordar la clasificación del trauma. Esta clasificación se propuso en el 96 y proporcionó una definición clara de todos los tipos de las lesiones y coloca las lesiones en un marco integral. Básicamente se divide en lo que es el trauma en el globo cerrado, diferente a las del globo abierto. Recordemos que epidemiológicamente las del globo cerrado son las que más van a considerarse como las que más van a producir glaucoma, y las de globo abierto, que en toda su cascada de diferenciación la vamos a ir hablando cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, para la clasificación de los glaucomas secundarios a trauma ocular, sabemos que el tiempo va a ser determinante para definir el tratamiento y así abordar las medidas quirúrgicas, que en algunos casos se van a requerir. Encontramos que en el trauma ocular cerrado tiene una presentación tanto de inicio temprano, como vemos en esta tabla, o de inicio tardío, al igual que el penetrante, sin olvidar que hay otros tipos de condiciones traumáticas que también pueden conllevar al glaucoma. Entonces, dentro de la clasificación del trauma hay que tener claro que dependiendo de la zona que se involucre, esta es la clasificación por zonas de trauma contuso. Entonces, dentro de esta clasificación del trauma hay que tener claro que dependiendo de la zona que se involucre a sí mismo, va a ser el grado de daño que se produzca en algunas estructuras propiamente. Y las estructuras que vayan a estar pues interesadas en la evolución del glaucoma. En cuanto a esta diapositiva, pues vamos a mostrar la clasificación por zonas en el trauma contuso, como ya había dicho, y vamos a definir que en la zona 1 como un compromiso de toda la pared ocular externa. En la zona 2 se va a definir con el compromiso de las estructuras de la cámara anterior, y en la zona 3 lo que involucra todo el segmento posterior. Ahora pasamos a la clasificación por zonas de trauma penetrante. Se han informado casos muy diversos de hipertensión ocular y glaucoma después de laceraciones corneales y esclerales. Entonces, básicamente aquí vamos a definir que la zona 1 como la que compromete todo el diámetro corneal, la zona 2 está involucrado 5 milímetros después del limbo y la zona 3 de estos 5 milímetros hacia atrás, o sea, hacia posterior. Entonces, es importante tener claro esta clasificación y unificar criterios para así clasificar y determinar a qué tipo de glaucoma nos vamos a estar enfrentando o nos estamos refiriendo. Entonces, hablando un poco sobre la patogénesis del glaucoma secundario a trauma cerrado, vemos que luego de un impacto inicial, como se muestra en la primera figura, hace referencia a un impacto inicial o un objeto hacia el ojo. Este va a generar un desplazamiento hacia posterior, con lo cual tanto la córnea
y la esclera anterior se va a producir una expansión compensatoria del ecuador y esto va a ocasionar un desgarro a nivel de las estructuras del segmento anterior principalmente. Y de esta manera, pues el proceso inflamatorio y las hemorragias que van a ocurrir en este tipo de traumas va a conllevar a una cascada de eventos, aumentando la resistencia del flujo de salida. Entonces, es por esto que este mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? Es el que más se involucra. Porque, como recordamos, a nivel de la zona 2, ¿verdad? En el trauma contuso es donde están las estructuras más importantes del flujo del humor acuoso. Y por eso puse aquí en rojo que la patogénesis, pues en el trauma contuso tiene gran importancia y estadísticamente lo vamos a ver en los traumas, ¿verdad? Que está afectado la zona 2 del globo ocular porque representa casi más del 50% de la evolución hacia el glaucoma. Sin embargo, no todas estas progresiones van a estar presentes, pero tienen gran relevancia que en la zona, tiene una gran relevancia a nivel fisiopatológico, esa zona 2. Entonces, posterior vamos a pasar a una clasificación, ¿verdad? Anatomopatológica, por así decirlo, que esta es la que corresponde a los anillos de Campbell. Es una representación de estas estructuras siempre enfocándonos más en la zona 2, en traumas contusos, que es la zona que se van a ver más afectada. Y su importancia radica en una evaluación del segmento anterior, que va a ser a expensas de que nosotros como examinadores seamos minuciosos a la hora de estar evaluando y que fácilmente va a proveernos una información bastante útil para el diagnóstico de qué lesión encontremos y asimismo esperar la evolución hacia algunos glaucomas específicos. Entonces, tenemos que son 7 anillos que pueden ser dañados por la contusión. Como ya lo hemos mencionado, por este movimiento anteroposterior que ocurre después del trauma contuso, ¿verdad? Entonces, vemos en la figura que está con el 1, principalmente vemos que son los desgarros a nivel del esfínter pupilar que van a ocasionar pupilas irregulares. Entonces se va a ver afectadas en la estimulación de la luz y que en ocasiones podemos ver con midriasis traumáticas. En el segundo aspecto, podemos ver los desgarros a nivel de la base del iris. Entonces nos vamos a estar refiriendo a una iridodiálisis y producida por una desinserción de la raíz del iris. En el grado 3 vamos a encontrar los desgarros del cuerpo ciliar. Estos tienen gran importancia en el valor predictivo hacia algunos glaucomas. Entonces, básicamente se va a generar una recesión angular y que es una separación, ¿verdad? La recesión angular es definida como una separación entre las fibras musculares y circulares longitudinales del cuerpo ciliar. Encontramos también los desgarros en la fijación del cuerpo escleral, que es conocida como una ciclodiálisis. Aunque estas tienen una importancia diferente mencionada en el libro en cuanto a la evolución de los glaucomas, porque si bien son eventos bastante importantes, no tienen un curso hacia el glaucoma tan frecuente como lo son las recesiones angulares. La ciclodiálisis puede conllevar a la hipotonía, y por eso hay que hacer una buena gonioscopía posterior al trauma. Encontramos los desgarros también a nivel de la malla trabecular y estos pueden estar relacionados directamente con el tipo del trauma y el daño sobre cuadrantes que veamos específicamente en las recesiones angulares. En el número 6 encontramos desgarros en las zónulas que básicamente en la clínica se van a ver reportados como iridofacodonesis en algunos casos. Y en el último espacio vamos a encontrar la desinserción de la retina a nivel de la hora serrata. Y esto pues nos demostraría qué tan contundente es el tipo de trauma al que nos estamos refiriendo.
Entonces pasamos a los mecanismos del glaucoma, los mecanismos que van seguidos luego del trauma ocular. Encontramos, como habíamos mencionado en la clasificación anterior, los que son de inicio temprano, ¿verdad? Y los que son de inicio tardío. Primero nos vamos a referir a los de inicio temprano. De estos, el ifema es el que ocupa la mayor relevancia porque es una presentación clínica bastante frecuente. Como se había hablado, hasta un 60% en las lesiones deportivas y de estos de un 49 a un 50% pueden progresar hacia el glaucoma. El libro mencionaba que el 30% de los pacientes con ifema pues iban a desarrollar un glaucoma. Encontramos también la recesión angular entre un 50 a 80% en promedio, ¿verdad? Chandler hace referencia de un 50 a un 100% de hallazgos clínicos que vamos a ver en este tipo de lesiones. Sin embargo, no todos van a progresar hacia un glaucoma. Y posteriormente tenemos las lesiones a nivel del iris. Que estas van a estar presentes en un 37.3% y en algunos casos más severos nos vamos a encontrar con hemorragias coroideas. Entonces, es importante recalcar siempre que lo que es la interrupción en el flujo de salida del humor acuoso, ¿verdad? Y en esto juega un papel muy importante la malla trabecular. La malla trabecular, como recordábamos en la primera clase, es un componente anatómico muy importante que consta de muchos pilares o hacen también referencia a cavidades como a un enmallado o entramados y vías que van a permitir esa salida del humor acuoso. Y toma relevancia, ¿verdad?, cuando ya nos referimos a nivel del trauma ocular, para que se involucre toda esta serie de vías que tiene la malla trabecular. Todo ese entramado pues va a demostrar el gran daño que se va a presentar a lo largo de la evolución y la producción post-trauma, ¿verdad? Que va a estar disminuida el humor acuoso. Entonces, como recordábamos en esta tablita, ¿verdad?, que el ifema iba a ser uno de los principales mecanismos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el ifema. El ifema es un fuerte representante de lo que es el trauma contuso. Es la cantidad de sangre a nivel de la cámara anterior, lo que va a determinar el grado con el que corresponde. Vamos a encontrar 4 grados de ifema. En el ifema grado 1 nos vamos a referir cuando vemos sangre, ¿verdad?, de hasta un tercio del compromiso de la cámara anterior. En el grado 2 se menciona que ocupa hasta un tercio o la mitad de la cámara anterior. En el grado 3, que es más de la mitad de la cámara anterior, pero sin llegar a ser completa. Y en el grado 4, que es lo que conocemos como el ifema bola 8, que es una ocupación en su totalidad por sangre en la cámara anterior, ¿verdad? Entonces, también mencionaba que existe lo que se llama un microifema. Cuando nos referimos a un microifema son como restos de tindal hemático que se deben a hematíes libres que vamos a poder ver durante el examen en la cámara, en la cámara anterior, en la lámpara de hendidura. Entonces, de esto, de este 50 a 80% de lesiones, ¿verdad?, a nivel del ángulo que vamos a ver. Ya pasamos a la recesión angular, entonces de este 50 o 80% que habíamos hablado de lesiones en el ángulo que vemos luego del trauma, más o menos entre un 7 a un 9% van a desarrollar glaucoma en 10 años posteriores al trauma.
Se postula también que este daño en el músculo ciliar se corresponde con un daño más prominente en la malla trabecular y que tal daño sobre la malla va a conducir a la formación de cicatrices y a una disminución en el flujo de la salida del humor acuoso, lo que va a aumentar por ende la presión intraocular a lo largo del tiempo, pues. Y esto tiene una significancia estadística si la recesión angular afecta más de 180 grados, y eso es otro dato clínico durante el examen que tenemos que tener en cuenta. Como lo habíamos mencionado, la gonioscopía sigue siendo el pilar de nuestro examen en el área de glaucoma y es un tramo ocular donde vamos a encontrar una gran relevancia en lo que sepamos en cuántos cuadrantes están comprometidos o cuántos cuadrantes nosotros vemos que están afectados. Por tanto, se afirma, ¿verdad?, que la recesión angular no es la responsable de la obstrucción del drenaje propiamente del humor acuoso, pero sí es una marca visible de un daño aparentemente invisible, ¿verdad?, sobre la malla trabecular. Entonces, siempre que veamos una recesión angular, debemos considerar que hay un daño sobre esta malla y que de cierta manera va a ser un hallazgo clínico que nos va a definir qué tanto existe la posibilidad de que este trauma progrese hacia glaucoma, ¿verdad? Y pasamos al otro mecanismo, ¿verdad? A las lesiones a nivel del iris. Con respecto a la iritis traumática, el trauma cerrado puede provocar inflamación sobre el iris y va a llegar a comprometer de esta manera a la barrera hematoacuosa, generando fugas de proteínas y de glóbulos blancos, lo que puede aumentar la resistencia sobre la malla trabecular y de esta manera pues provocar un aumento de la presión intraocular, ¿verdad? Pero también el trauma puede conducir a una inflamación directa de esta malla, que es lo que conocemos como una trabeculitis, que de cierta manera va a ser otro mecanismo fisiopatológico que siempre va a llegar a producir una resistencia, ¿verdad? Y por lo cual nos va a llevar a hipertensiones oculares no controladas. Y el último mecanismo de estos es la hemorragia supracoroidea, ¿verdad? El libro no describe en sí un dato epidemiológico en cuanto a la hemorragia supracoroidea, pero solo menciona que qué tan frecuente se presenta, ¿verdad? Pero sí es un mecanismo en el cual puede ocurrir después de un trauma ocular agudo, aunque lo vemos más luego o sea, está más frecuente en una cirugía ocular, ¿verdad? Posterior a una cirugía. Pero básicamente la descompresión rápida por el trauma en el globo nos puede causar que tanto la retina como la coroides van a tener un desplazamiento anterior y de que esta forma se llegue a producir un estrés, ¿verdad? A nivel de las arterias ciliares posteriores que van a generar un mecanismo. Este mecanismo se menciona que es en forma de cizallamiento que va a llevar a una ruptura y de esta manera a la presentación de las hemorragias y clínicamente esto va a estar asociado con la aparición de dolor. O sea que todo paciente que llega a consultar que ha sufrido un trauma ocular y que puede manifestar un dolor o sea, agudo, súbito, fuerte, pues podemos tener en consideración clínica de que estemos ante una hemorragia supracoroidea. Posterior a los mecanismos, con respecto a los mecanismos del glaucoma de inicio tardío, estos son los más difíciles de diagnosticar. Ya mencionamos a la recesión angular como uno de estos mecanismos y esta recesión lo podemos ver en la presentación temprana, pero también tenemos que tener en cuenta que lo podemos observar en la presentación tardía.
Fisiopatológicamente, pues con una importancia altamente relevante y otros tipos de glaucoma asociados al trauma, que son estos que vamos a ver en la diapositiva y que vamos a ir abarcando uno por uno. Entonces vamos a hablar sobre el glaucoma de... Estas son imágenes para que recordemos la recesión angular, la iridodiálisis que habíamos visto, cómo la vamos a poder observar en la gonioscopía. Entonces pasamos al glaucoma de células fantasmas. Este glaucoma de células fantasmas es un glaucoma secundario de ángulo abierto que es causado principalmente por una obstrucción a nivel de la malla trabecular. Esta obstrucción es causada por glóbulos rojos que están envejecidos, están degenerados y ya termino. Están envejecidos, están degenerados, que han perdido su forma esférica, ¿verdad? Y que han sido provistos de ese pigmento de hemoglobina, y es lo que vamos a llegar a conocer como células fantasmas. Tiene una aparición relativamente que ocurre entre la primera y la tercera semana, ¿verdad? El glaucoma en sí. Y tenemos que luego de bueno, en el libro mencionaba que era entre la primera y la tercera semana luego de una hemorragia. O sea, tiene que haber una hemorragia para que se produzca este tipo de glaucoma. Este sangrado va a poder ocurrir en el segmento anterior y va a desplazarse por una pérdida de la integridad de la hialoides anterior, y luego va a pasar a la cavidad vítrea, que es donde se va a generar este proceso de degeneración, ¿verdad? Y que es lo que nos va a llevar a que se presente lo que es característico de este glaucoma, ¿verdad? Que es este tipo de células. Estas células suelen ser rígidas, suelen ser poco flexibles, y de esta manera, luego de que pasan nuevamente, o sea, van a circular de nuevo a la cámara anterior y van a producir una obstrucción completa sobre la malla trabecular. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica que tiene este tipo de glaucoma? Podemos observarlas incluso en el examen de biomicroscopía, como vemos en esta imagen, en una coloración kaki, que es pues, lo más frecuente, ¿verdad? Y que de ello se deriva su nombre. Suelen ser glaucomas con elevaciones importantes de la presión intraocular, y en muchos casos van a estar asociados con una tinción corneal o hematocorneal propiamente. Histológicamente podemos hacer el diagnóstico cuando encontramos los cuerpos de Heinz, que es lo más característico, que cuando hacen referencia a este tipo de cuerpos es la hemoglobina degenerada, que va a estar agrupada en algunos gránulos y en estos hematíes, ¿verdad? Que han perdido su forma, pues, natural. Luego pasamos al glaucoma hemolítico. Esta es otra presentación, ¿verdad? Esta forma de glaucoma se debe a la hemólisis de los glóbulos rojos principalmente, y esta liberación de estos glóbulos, ¿verdad? Que han sido hemolizados, y todos estos desechos y la hemoglobina pues libre van a ser fagocitados por algunos macrófagos, los cuales van a ser los que van a ir a obstruir siempre a nivel de la malla trabecular. O sea que son macrófagos que están altamente hinchados y llenos de este material, pues, que ha sido hemolizado. Posteriormente tenemos el glaucoma siderótico y hemosiderótico, ¿verdad? En el glaucoma siderótico y hemosiderótico, que pueden tener una relación hasta cierto punto estrecha,
pero esta forma de glaucoma es causada por efectos tóxicos de hierro sobre la malla trabecular. Principalmente la fuente de hierro que proviene del sangrado, más que todo un tipo de sangrado que ha sido prolongado sobre el cuerpo vítreo o en algunos casos, ¿verdad? Cabe recalcar por la presencia de cuerpos extraños, que estos cuerpos extraños sean de contenido férrico luego de un trauma pues penetrante, por lo cual esta hemoglobina que ha sido liberada de los eritrocitos hemolizados que han sufrido una progresión puede eliminarse del ojo, ¿verdad? Por los macrófagos. Es decir, que normalmente lo harían por los macrófagos, pero aquí se va a ver afectado ese sistema, ¿verdad? De la apoferritina y por lo cual se produce, ¿verdad? Y otro mecanismo es la luxación y la subluxación del cristalino. Este traumatismo suele ocurrir en el trauma contuso, más que todo, donde va a conducir una luxación del cristalino que nos va a llevar pues a un bloqueo pupilar y de esta manera va a ocasionar un glaucoma agudo de ángulo cerrado, o sea que la identificación rápida de estas luxaciones nos pueden permitir un abordaje quirúrgico que va a ser relevante para el pronóstico visual de estos pacientes. En algunos casos también se menciona que el cristalino puede llegar a luxarse hasta posterior y va a producir un prolapso vítreo y este sería el otro mecanismo por el cual se puede ocasionar una hipertensión ocular, hablando pues a nivel del cristalino, ¿verdad? Entonces, se postulan para estos mecanismos del glaucoma asociados al lente, ¿verdad? Estos tres postulados que están aquí. Primero, el cierre intermitente del ángulo por la lente en sí. Segundo, la inflamación, ¿verdad? La inflamación que ocurra luego del proceso de luxación y todo el proceso inflamatorio que esto va a llegar a ocasionar y una obstrucción a nivel de la malla trabecular que en ocasiones puede llegar a ser causada por por el contacto del vitrio, ¿verdad? El vitrio se ha ido hacia la cámara anterior. No. Entonces, clínicamente se menciona que se puede ocasionar una luxación, ¿verdad? Cuando se compromete más del 25% de estas fibras, ¿sí? Y o sea, se mencionaba, bueno, en la academia mencionan que no, o sea, que no toda ruptura va a generar una facodonesis, pero sí cuando ocurre más del 25% podemos llegar a ver estos cambios, ¿verdad? Y estas son imágenes para que recordemos la luxación y la subluxación del cristalino. Por otro lado, encontramos el glaucoma facolítico, en este caso de una catarata madura, traumática, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Las partículas solubles de este cristalino pueden filtrarse por un defecto microscópico en la cápsula anterior y cabe recalcar que el glaucoma facolítico se refiere a una cápsula anterior íntegra, pero está demostrado que hay una filtración microscópica a través de ella, entonces va a ocurrir un proceso inflamatorio. Y toda esta cadena pues de respuesta inflamatoria, ¿verdad? Como son los macrófagos que ya habíamos hablado, cargados con este material, va a llegar a acumularse sobre la malla trabecular. De esta forma va a llegar a bloquear, ¿verdad? El flujo de salida. Esta entidad generalmente tiene una presentación aguda. Son ojos que están muy dolorosos, son ojos muy rojos y con una disminución gradual de la visión.
O sea, durante el examen que realicemos en estos pacientes siempre va a haber o tenemos que tener en mente esto como regla, y es que es una disminución lentamente progresiva en cuanto a la agudeza visual, ¿verdad? El libro también menciona otro tipo de glaucoma junto con el facolítico, que es el facoantigénico, pero solo hace referencia como una respuesta granulomatosa crónica que es mediada por reacción de hipersensibilidad tipo 3. Y pues los síntomas de ese tipo de glaucoma son similares al anterior. También en la diapositiva que mostré al principio, ¿verdad? En la clasificación hay ciertos tipos de mecanismos que llegan a ocasionar glaucoma. El de mayor importancia, pues en nuestro medio, es el inducido mediante lesiones químicas. Entonces, pues los otros tipos de glaucoma a los que nos referíamos, el de mayor importancia en nuestro medio es el inducido mediante lesiones químicas en nuestra población, porque como sabemos que los traumas de persona a persona son bastante frecuentes, donde usan sustancias que de esta manera pueden conllevar a este tipo de glaucoma, ¿verdad? Los menos frecuentes son los que se producen por radiación y por mecanismos de descarga o electrocución, que los vamos a mencionar también. Con respecto pues a los factores predictivos que se asocian con el glaucoma, en estas diapositivas que hacen falta nos vamos a enfocar más que todo a los hallazgos clínicos durante el examen físico que vamos a ir realizando a los pacientes, ¿verdad? Y esto nos va a llegar a dar un factor predictivo, ¿verdad? Entonces, hablando sobre estos tipos de glaucoma, tenemos los producidos por álcalis y por ácidos, ¿verdad? Los producidos por álcalis pues producen graves lesiones corneales. Cuanto más tiempo hay una exposición, pues más grave van a ser las lesiones. Y el aumento de la presión intraocular puede producirse por una retracción tanto de la córnea como de la esclerótica, con un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la coroides, ¿verdad? Lo más característico de esto cuando hace contacto, ¿verdad? Es que pueda producirse un hipopión y también tenemos que tener en cuenta la formación del cimbléfaro, ¿verdad? Y las que son producidas por ácido, pues estas tienen menos tendencia a una profundización de forma progresiva. Esta es una imagen donde se muestran los diferentes tipos, ¿verdad? De lesiones por ácidos, por álcalis, y que hasta cierto punto pues nos van a llegar a producir el glaucoma. Como se mencionaba también, son menos frecuentes, pero sí tienen cierto porcentaje de producción de glaucoma, las que son producidas por radiaciones y por mecanismos de descarga o electrocución, ¿verdad? Antes del artículo, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento, ¿sí? Pues el tratamiento está más descrito en el roblecito, ¿verdad? En el libro el tratamiento es como muy generalizado, pero algunas medidas que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Indicarles a los pacientes el reposo. Esto es importante porque puede permitir que la evolución de este trauma hacia el glaucoma cambie y de esta manera el pronóstico nos va a favorecer, o sea, el pronóstico va a llegar a cambiar. Encontré un artículo en el que se menciona el uso del calor local, ¿verdad? En el libro no lo describe, pero habían visto que el uso del calor local como medida física
puede llegar a favorecer porque puede permitir una liberación de la malla trabecular que está comprometida, ¿verdad? Y también hay que recordar que es multifactorial, como ya lo habíamos dicho al principio, entonces nos vamos a ayudar de médicos internistas, ¿verdad? Hacerle la interconsulta o pues interrumpir si el paciente está tomando anticoagulación, ¿verdad? O si está tomando AINES también, hay que hacer la interrupción de estos medicamentos. Recordemos que el pilar fundamental en el tratamiento de este tipo de glaucoma, ¿verdad? Son los esteroides tópicos. El esteroide es una herramienta indispensable en el tratamiento de todos estos mecanismos fisiopatológicos propios que ocurren en este tipo de glaucoma. Pero en nuestro medio, ¿verdad? Hay que saber cuándo utilizarlos porque también acordémonos del tipo de glaucoma que está asociado a su uso. O sea que cuando se da un esteroide tenemos que tener un equilibrio entre el adecuado uso, el momento en que lo vamos a estar usando y la cantidad del tiempo que lo vayamos a usar en ese paciente. También en el roblecito se menciona los cicloplégicos. Y en cuanto a los cicloplégicos, ¿verdad? Específicamente habla sobre la atropina. La atropina es un medicamento bastante útil en este tipo de glaucoma. Nos va a generar una disminución, ese es su principal efecto, ¿verdad? Es una disminución del espasmo del cuerpo ciliar y entonces va a producir pues una disminución en la producción del humor acuoso. Y con respecto a los medicamentos hipotensores, también sabemos que vamos a usarlos en pacientes que cursan, pues el libro dice que cursan con presiones mayores de 25 milímetros de mercurio, pero esto pues dependerá del medio, ¿verdad? Y también dependerá del grupo etario al que nos estemos enfrentando, porque tenemos que recordar las reacciones adversas de los hipotensores, ¿verdad? Porque hay reacción de algunos medicamentos de acuerdo al grupo etario que nos estemos enfocando. En específico, se menciona de los alfa agonistas, por ejemplo, en pacientes que sean infantes o en pacientes menores de 14 años o han llegado a utilizarlos también, o sea, como se han quitado en pacientes que son adultos mayores, puesto que esto nos va a poder conllevar a ciertos efectos secundarios propios de estas drogas, ¿verdad? Y ocasionarnos un efecto adverso que no queremos tener sobreagregado al trauma que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ellos promueven más que todo el uso de beta bloqueadores, como el caso de Timolol, que es un medicamento ampliamente conocido, el cual va a producir un efecto propio sobre el cuerpo ciliar y de esta manera nos va a llevar al control, ¿verdad?, de esas cifras tensionales. Entonces, por último, recordemos que la asociación, ¿verdad?, entre el beta bloqueador y los inhibidores de la anidrasa es otra herramienta útil que podemos llegar a utilizar. Sin embargo, los inhibidores de la anidrasa, ya sea tópico o ya sean para uso oral, tenemos que tener cuidado con este tipo de medicamentos, ¿verdad? Porque hay una fuerte relación en cuanto a los pacientes con anemia falciforme, donde, o sea, específicamente en este tipo de pacientes están contraindicados, ¿verdad? Y por último, con respecto al IFEMA, pues que el IFEMA, ¿verdad? No solamente su manejo es médico, ¿sí? Tenemos que saber cuándo el IFEMA pues va a ser un manejo quirúrgico, ¿verdad? Y describen 4 características del IFEMA cuando sea quirúrgico.
tenemos que tener en cuenta pacientes que tengan presiones mayores de 50 milímetros de mercurio y que tengan más de 5 días en la evolución de ese ifema, independientemente del grado de ifema que estos presenten. Pacientes también que cursen con presiones mayores de 35 por más de 7 días, igual independientemente del grado de presentación. Y la presentación del ifema total por más de 4 días, esto es una indicación quirúrgica inmediata. O sea, pacientes con cualquier valor de presión ocular, pero que cursen con un ifema en bola 8, el manejo ya no es médico, el manejo es quirúrgico. Y pues lo último, el paciente con anemia falciforme, ¿verdad? También está descrito que estos tienen un peor pronóstico, porque pues recordemos un poco sobre la anemia falciforme. De por sí, estos glóbulos rojos ya tienen una forma anormal en su configuración. Por tanto, hay un mayor riesgo de que ocurra una obstrucción a nivel de la malla trabecular. Y en estos casos donde hay un antecedente de la anemia falciforme, se recomienda hacerlo siempre, pues el manejo quirúrgico, ¿verdad? El lavado de cámara anterior en las primeras 24 horas. Incluso, o sea, no importa si tiene presiones iguales o menores de 24 milímetros de mercurio. Siempre el manejo será quirúrgico.